Un caballero en Moscú. Capítulo 1. 1922. Ante el embajador. El 21 de junio de 1922, a las 6:30, cuando el conde Alexander Ilich Rostov salió escoltado por la puerta del Kremlin a la Plaza Roja, hacía un día fresco y espléndido. El conde echó los hombros hacia atrás sin detener el paso e inspiró hondo, como quien sale del agua después de nadar. El cielo estaba de aquel azul para el que se habían pintado las cúpulas de San Basilio. Sus rosas, verdes y dorados relucían como si el único propósito de la religión fuera alegrar a su divinidad. Hasta las muchachas bolcheviques que conversaban delante de los escaparates de los grandes almacenes del Estado parecían vestidas para celebrar los últimos días de la primavera. «Saludos, buen hombre», le dijo el conde a Fiódor, que tenía su puesto en el margen de la plaza. «Veo que este año las moras se han adelantado». Sin dar tiempo a contestar al sorprendido vendedor de frutas, el conde siguió caminando a buen paso, con el encerado bigote extendido como las alas de una gaviota. Salió por la puerta de la Resurrección, dio la espalda a las lilas del jardín Alexandrovsky y siguió hacia la plaza del teatro, donde se levantaba el Hotel Metropol en todo su esplendor. Cuando llegó a la entrada le guiñó un ojo a Pavel, el portero, dio media vuelta y tendió la mano a los dos guardias que lo seguían. «Gracias, caballeros, por traerme sano y salvo. Ya no necesitaré más su ayuda». Aunque eran muchachos fornidos, los dos guardias tuvieron que levantar la cabeza para mirar al conde por debajo de la visera de sus gorras, pues, igual que 10 generaciones de varones Rostov, el conde medía su buen 1,90 m de estatura. «Siga caminando», dijo el más bruto de los dos, con una mano en la culata del rifle. «Tenemos órdenes de llevarlo hasta sus habitaciones». En el vestíbulo, el conde hizo un amplio ademán para saludar a la vez al imperturbable Arkady, que se ocupaba del mostrador de recepción, y a la dulce Valentina, que le quitaba el polvo a una estatuilla. Aunque el conde los había saludado de aquella manera un centenar de veces, ambos reaccionaron mirándolo con los ojos como platos. Era la clase de recibimiento que podías esperar al llegar a una cena si te habías olvidado de ponerte los pantalones. Al pasar junto a la niña aficionada al color amarillo, que leía una revista en su butaca favorita del vestíbulo, el conde se paró en seco frente a los tiestos de las palmeras para dirigirse a su escolta. «¿En ascensor o por la escalera, caballeros?» Los guardias se miraron al conde y volvieron a mirarse entre ellos, incapaces, por lo visto, de decidirse. «¿Cómo va a imponerse un soldado en el campo de batalla?», se preguntó el conde, «si es incapaz de decidir cómo quiere subir al piso de arriba». «Por la escalera», decidió por ellos, y subió los escalones de 2 en 2 como solía hacer desde los años del liceo. En el tercer piso, el conde enfiló por la alfombra roja del pasillo hacia su suite, compuesta de dormitorio, cuarto de baño, comedor y gran salón con ventanas de 2,5 metros con vistas a los tilos de la plaza del teatro. Y allí lo esperaba el momento más desagradable de aquel día, pues ante la puerta abierta de par en par de sus habitaciones estaba el capitán de los dos guardias con Pasha y Petia, los botones del hotel. Los dos muchachos miraron al conde abochornados. Era evidente que los habían reclutado para realizar alguna tarea que ellos consideraban poco grata. El conde se dirigió al oficial. «¿Qué significa esto, capitán?» El capitán, a quien pareció sorprenderle un poco la pregunta, demostró estar bien entrenado y se mantuvo impasible. «He venido a enseñarles sus aposentos». «Estos son mis aposentos». El capitán, sin poder disimular la sombra de una sonrisa, replicó: «Me temo que ya no». El capitán dejó atrás a Pasha y a Petia y guió al conde y a su escolta hasta una escalera de servicio oculta tras una puerta disimulada en pleno centro del hotel. La escalera, mal iluminada, se retorcía bruscamente cada 5 peldaños, como si ascendiera por un campanario. Subieron 3 tramos hasta un descansillo, donde una puerta daba al estrecho pasillo por el que se accedía a un cuarto de baño y 6 dormitorios con aspecto de celdas monásticas. Aquel desván se había construido en su día para alojar a los mayordomos y las doncellas de los huéspedes del Metropol. Pero al abandonarse la costumbre de viajar con los propios sirvientes, las habitaciones en desuso pasaron a servir para cubrir emergencias ocasionales y desde entonces se almacenaban en ellas trastos viejos, muebles rotos y desechos diversos.
Ese mismo día habían vaciado la que quedaba más cerca de la escalera y solo habían dejado en ella una cama de hierro, una cómoda con 3 patas y una década de polvo. En un rincón cerca de la puerta había un pequeño armario que más bien parecía una cabina telefónica, llevado a la habitación en el último momento. El techo, siguiendo la inclinación del tejado, descendía de forma gradual a medida que se alejaba de la puerta, de modo que, en la pared exterior de la habitación, el único sitio donde el conde podía estar completamente erguido era junto a la buhardilla, que tenía un ventanuco del tamaño de un tablero de ajedrez. Mientras los 2 guardias miraban con suficiencia desde el pasillo, el buen capitán explicó que había llamado a los botones para que ayudaran al conde a trasladar los pocos objetos personales que cupieran en sus nuevos aposentos. ¿Y el resto? Pasará a ser propiedad del pueblo. Así que este es su juego, pensó el conde. Muy bien. Bajó dando saltos por aquella escalera de campanario y los guardias se apresuraron a seguirlo, repiqueteando los rifles contra la pared. Cuando llegó al 3er piso, enfiló al pasillo y se dirigió a su suite, donde los 2 botones lo miraron con gesto acongojado. No pasa nada, chicos, los tranquilizó el conde y empezó a señalar. Eso, esas, aquello, todos los libros. Entre los muebles destinados a sus nuevos aposentos, escogió 2 butacas, la mesita de salón oriental de su abuela y una de sus vajillas de porcelana favoritas. También las 2 lámparas de mesa hechas con unos elefantes de ébano y el retrato de su hermana Elena que Serov había pintado en 1908 durante una breve visita a Villa Olganza. No se olvidó del baúl de cuero fabricado especialmente para él por la tienda Asprey de Londres y que su buen amigo Mishka, con tanto acierto, había bautizado como el embajador. Alguien había tenido el detalle de hacer que llevaran una de las maletas de viaje del conde a su dormitorio. Así pues, mientras los botones trasladaban los muebles ya mencionados a sus nuevos aposentos, él se dedicó a meter en la maleta su ropa y sus objetos personales. Al reparar en que los guardias miraban las 2 botellas de coñac que había encima de la cómoda, las metió también. Y cuando ya se habían llevado la maleta arriba, señaló por último el escritorio. Los 2 botones, que con tanto trajín ya se habían ensuciado el uniforme azul marino, lo levantaron cada uno por un extremo. «Pero si pesa 1 tonelada», le dijo uno al otro. «El rey se fortifica con un castillo», comentó el conde, «y el caballero con un escritorio». Mientras los botones sacaban del mueble al pasillo, el reloj de pie de los Rostov, condenado a quedarse atrás, dio las 8 con un sonido plañidero. El capitán ya había regresado a su puesto y los guardias, cuya agresividad se había transformado en aburrimiento, estaban apoyados en la pared y dejaban que la ceniza de sus cigarrillos cayera en el suelo de parquet, mientras que en el gran salón entraba a raudales la luz del solsticio de verano moscovita. Con espíritu nostálgico, el conde se acercó a las ventanas del rincón noroeste de la suite. ¿Cuántas horas habría pasado ante ellas? ¿Cuántas mañanas en batín y con un café en la mano habría observado a los recién llegados de San Petersburgo descender de sus taxis, agotados tras la noche pasada en el tren? ¿Cuántas noches de invierno habría visto caer lentamente la nieve, mientras una solitaria silueta achaparrada pasaba por debajo de una farola? En ese preciso instante...